Ya, perfecto. Gracias, muy amable. Bueno. Como lo recuerda Alvarito y los demás compañeros, en el momento en el que luego de la práctica probatoria de las alegaciones, si no se presentó la petición de absolución perentoria, el juez da un término que puede ser 2 horas, y también mencioné que puede ser más tiempo, incluso semanas según la complejidad del caso, para dar el sentido del fallo. Y yo dije que el sentido del fallo es más o menos a la sentencia lo que es la presentación del escrito de acusación con la acusación. Son actos complejos. En la medida en que hay una diferencia con el sentido del fallo respecto a la acusación. Y es que es posible que después de que se presente el escrito de acusación, el fiscal modifique la acusación. Mientras que en la sentencia, el juez tiene que someterse a lo que él manifestó en el sentido del fallo, en la medida en que si él absuelve, debe absolver. Si él condena, en el sentido del fallo, debe condenar en el término posterior al sentido del fallo, es decir, en la sentencia de primera instancia. Y luego dijimos también, y esto fue lo último que quedamos, que dependiendo de la situación en la que se encuentre el procesado, si está privado de la libertad, si está en libertad, vendrán algunas determinaciones. Lo cierto es que lo más importante, lo más relevante de esto tiene que ver con lo siguiente. Si la persona está privada de la libertad, pues, y debe continuar privada de libertad, así se mencionará. Si la persona está privada de la libertad y debe caer en libertad, el juez no solamente lo debe señalar, sino que también debe decir que todo eso es dable, es decir, que se quede en libertad siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad judicial, que pasa muchas veces también. A veces la persona está en un juzgado por un delito, como el nuestro, que estamos aquí en este proceso, y que coetáneamente, más adelante o más atrás, esté vinculado por otro delito o cumpliendo una condena. ¿Y qué pasaría si la persona está en libertad, está en la sala de audiencia y el juez estima, me refiero al sentido del fallo, luego de analizar el caso en concreto, que esta persona no tendría derecho a ningún tipo de subrogado, es decir, a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni tampoco a la prisión domiciliaria, la normal o aquella que implica ser padre o madre de cabeza de familia? En ese evento, el juez debe ordenar la captura a la persona, más allá de que luego en la sentencia al ser leída, la parte interesada en ello, que debe ser la defensa en este caso, pueda apelar de la sentencia y que luego sea revocada. Ello no impide que esa persona, repito, aunque la sentencia no ha sido dictada, aunque la sentencia no está ejecutoriada, que deba permanecer privada de la libertad. Y eso es lo que mencionamos la vez pasada. Dicho todo esto, entonces, hay que decir algo importante, y es el principio de congruencia, según el cual dijimos, el juez solamente puede condenar por aquello que fue objeto de acusación. Sin embargo, no sé si lo dije, y si no, pues lo digo ahora, es posible que, así el fiscal no haya solicitado una variación, es posible que un juez pueda condenar por un delito que no fue objeto de acusación, si las pruebas ameritan para ello, como cuando se habla de una tentativa de homicidio y luego la práctica de las pruebas del juez advierte en su valoración, con la ayuda obviamente de las partes y con lo que él vio de las pruebas, que se trata más bien de una, una agresión que determinó unas lesiones personales dolosas, pero que no llegan a ese estanco, a ese límite del homicidio tentado. Entonces, puede perfectamente el juez de conocimiento condenar por un delito inferior a aquel que fue objeto de acusación. No superior, sino inferior. Por ejemplo, no podría condenar por un delito de homicidio tentado cuando se trata de un delito de lesiones personales. Ahora, lo que él manifiesta ahí, dijimos, debe plasmarlo en la lectura del fallo. Esa lectura del fallo, lo dice el código, debe darse con un término más o menos de unos 15 días hábiles, término en el cual el juez va a valorar la práctica de la prueba, como lo hemos señalado aquí, la prueba testimonial,
la prueba pericial, la prueba documental, la inspección judicial si se dio, y a ello se le va a sumar la prueba indiciaria. Y ahora sí el juez va a dictar la sentencia. Entonces ya vamos a encontrarnos en esta última parte del proceso ordinario, normal, con la lectura del fallo. La sentencia es la única providencia que en primera instancia pone fin al proceso. Más que poner fin, hay una equivocación aquí, debo corregir. La sentencia tiene como característica es decidir el objeto del proceso. Repito, no es lo mismo entonces poner fin al proceso que decidir el objeto del proceso. ¿Por qué hago esta distinción tan minuciosa? Alguien dirá que es como hilar muy delgado. Una cosa es que el proceso sea definido en su objeto y otra cosa es que sea terminado el proceso. Lo digo porque pueden presentarse eventos, y vamos a verlo más adelante si Dios quiere, eventos en los cuales el proceso termina, pero no decide su objeto. Termina por una circunstancia distinta. Por ejemplo, la muerte del procesado. La muerte del procesado origina o deriva en que termine el proceso. Pero en modo alguno se decidió el objeto y no se decidió porque murió el procesado, pero sí termina el proceso. Como también termina el proceso si se presenta una de las causales, por ejemplo, que señala el artículo 82 del Código Penal, cuando la única sanción que se aplica para el proceso es el pago de la multa, es la multa y la multa se paga, que se llama la oblación. Entonces, se paga la multa siendo la única condena, la única sanción que habría para ese caso y la persona la paga. No resuelve el objeto del proceso, pero termina el proceso. Y así varias, que vamos a ver después. En cambio, la sentencia es la única que resuelve el objeto del proceso. La pregunta es, ¿y cuál es el objeto del proceso? El objeto es doble. Establecer o determinar si se presentó una conducta punible, un delito, y si el acusado, ahora acusado, es autor o partícipe de esa conducta punible. Digo únicamente de manera singular el acusado, pero la gran mayoría de veces, y debido a veces a la forma como ahora actúan las bandas delincuenciales, nos encontramos, o personas inculpadas de pronto injustamente, con grupos de personas de 15, 10, 5, 30 personas que son acusadas de un delito. Unas como determinadores, otras como cómplices, otras como autores. Entonces, dijimos la parte sencilla del caso es que una persona es objeto de una imputación, luego de una acusación, y hay que establecer si fue autora, si fue cómplice, si fue determinadora, o bien si fue absolutamente inocente de esos cargos. Hablemos de la sentencia entonces, que es la que resuelve el objeto del proceso. Yo a ustedes les dejé una tarea, estoy calificando, en la que preguntaba cuáles son o cuál es la clasificación de las, perdón, de las providencias judiciales. Esas providencias están señaladas en el artículo, si no estoy mal, 161 del Código de Procedimiento Penal. Y dice lo siguiente, efectivamente, providencias, calificación, judiciales. Primero, sentencias, no sentencia, como alguien puso por ahí, sentencias, si deciden sobre el objeto del proceso, ahí viene la aclaración que hice, bien sea en única, en primera o segunda instancia, o en virtud de la casación o de la acción de revisión. Recordemos que se ha hecho una reforma respecto de las sentencias de única instancia. Por lo general, se ha establecido las de única instancia para aquellos eventos en los cuales la persona que está sometida al proceso penal tiene un fuero. Se llaman los aforados. Pero son los aforados de carácter constitucional. Valga decir, los más altos dignatarios que tiene el país. Presidente, vicepresidente, ministros, superintendentes, jefes de departamento administrativo. Esos gobernadores tienen un fuero especial, pero se ha venido modificando y muy seguramente se va a terminar ese tipo de providencias de única instancia. Primera, sentencia. Segunda, bueno, y les quiero saber los recursos de casación o de revisión, como lo dice el artículo. Los segundos son los autos, si resuelven algún incidente o aspecto sustancial. Y tercero, las órdenes, que se limitan a disponer cualquier otra trámite de las que la ley establece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. Serán verbales, de cumplimiento inmediato, y de ellas se dejará un registro. Entonces, miren cómo estas providencias están señaladas en el mismo Código de Procedimiento. ¿Cuál dicta el fiscal? Órdenes. También la señala el parágrafo del citado artículo cuando dice:
Las decisiones que en su competencia tome la Fiscalía General de la Nación también se llamarán órdenes y salvo lo relacionado con audiencia, oralidad y recursos, deberán reunir los requisitos previstos en el artículo siguiente en cuanto les sean predicables. Ahora, ¿qué entendemos por la sentencia? ¿Cómo distinguimos una sentencia? Ya dijimos, es la que resuelve el objeto del proceso. Segundo, ¿quién la puede dictar? Solamente la puede dictar el juez de conocimiento, el de segunda instancia o la corte en sentencia de casación o de revisión. ¿Qué particularidades tiene una sentencia que la puede hacer distinguir de un auto o de una orden? Lo que la lleva a ser distinguida de las demás consiste precisamente en eso, en que la parte medular de la sentencia, porque tiene también una fecha, tiene también una fundamentación fáctica, tiene un señalamiento del recurso contra el que procede, es fundamentalmente lo que resuelve. ¿Qué resuelve? El objeto del proceso. ¿Cuál es? Si hubo una conducta punible y se la persona la cometió. Las demás providencias no resuelven eso. Y lo otro es que hay una fundamentación probatoria muy, muy profunda. Esta es de más profundidad porque es la final dentro de ese proceso. Se toman todos los testimonios, las documentales, la prueba pericial, se analiza de manera insular cada una de manera independiente y luego se hace una relación de todas las pruebas para establecer si la persona es responsable o no, señalando o acotando que en el evento de que exista una duda, el juez en la sentencia debe absolver. Y hay también otra particularidad que no lo trae este código, lo trae la ley 600, pero que lo extrae de la ley estatutaria de la justicia, la ley 270 del año 96, 270, que dice que la sentencia se distingue además de las demás providencias porque trae una frase sacramental que dice más o menos así: una vez que termina toda la parte de argumentación, de si es responsable, cuál es la condena, si se concede algún subrogado, sustituto, lo que sea, al final dice, en mérito del expuesto, y agrega, el juzgado tal de circuito o especializado municipal o el tribunal o la corte, dice, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Esa frase sacramental que acabo de señalar es la que distingue una sentencia de las demás providencias y lo trae, repito, la ley 270 del año 96, conocida como la ley estatutaria de la justicia. Eso distingue la sentencia. Ahora, pero como es una providencia, y la providencia es la manifestación que hace el funcionario, toda manifestación debe darse a conocer, debe ser notificada. Debe ser notificada. Esa providencia notificada señala lo siguiente. Señala que, señala que debe notificarse in situ, es decir, una vez que se ha dictado la providencia ad integrum. En algunas oportunidades, a veces, las sentencias, porque ya las conocen, me refiero a las partes formales de identificación de los hechos, algunos jueces dicen, si ustedes quieren, podemos obviar eso que ustedes ya conocen y pasemos a la parte de consideraciones. Hay sentencias de 140 páginas, de 200 páginas. Para hacerlo muy tedioso, se van a la parte medular. De segunda instancia, incluso hay magistrados, conozco uno, en el Tribunal de Cundinamarca, que ni siquiera lee la sentencia completa y únicamente lee la parte resolutiva, pero antes ha advertido, se les enviará inmediatamente a ustedes una relación de esa sentencia completa para efectos de que puedan interponer, si es el caso, del recurso de casación, porque esta ya es segunda instancia. Dice el artículo 168 respecto a notificación.